¿Qué tal? Muy buenas noches. Comienza Días Contados en una nueva semana. Hoy recibimos al intelectual conservador Hugo Herrera y a la expresidenta de la Convención Constitucional, María Elisa Quinteros. Partamos, eso sí, hablando de nuestras relaciones internacionales, que están en el tope de la agenda tras la participación del presidente Boric en la asunción del mando de Gustavo Petro en Colombia. Los críticos de la actual Cancillería denuncian el tuit desde su cuenta oficial, replicando el alegato argentino de un eventual sobrevuelo de aviones chilenos en su territorio, incidente que según el Ministerio de Defensa local no existió. Más allá del detalle y asumiendo que puede haber sido una falta de coordinación entre ministerios, cerrar controversias y no abrirlas o dejarlas en latencia para que se compliquen parece una acción atinada en momentos como este. Comienza Días Contados, contamos todo, contamos con todos. ¿Qué tal, estimados contertulios, copanelistas? Juan Diego Montalva, ¿cómo estás tú? Muy bien, Carolina. ¿Cómo estuvo tu fin de semana? Muy bien. ¿Algo emocionante que contar? Nada. Ah, me encanta que las cosas permanecen siempre iguales. Paula Walker, ¿cómo estás? ¿Cómo te fue en Iquique? Bien, bien. ¿Algo emocionante que contar? Todo, pues, pura emoción. Mira, les quiero contar algunas cosas. Bueno, buenas noches primero. Muy contenta del viaje a Iquique. Me encontré con gente que estaba desplegada en Iquique en la campaña por el apruebo. ¿Ya? Gustavo Gatica, la senadora Fabiola Campillay. Ah, mira. Pero participé de un té en una caleta. ¿Un té por el apruebo? Sí, me invitaron a un té por el apruebo y ahí había mucha gente y les mandaron muchos saludos. Ay, nos ven en Iquique. A Juan Diego le mandaron saludos, le mandaron saludos a... Alguien que mande salud. ¿Ah? Alguien que me mande salud. A la Carolita, y nos ven y las personas estaban contentas con el programa, así que yo me sentí muy feliz que nos vean. Qué bueno, fantástico. Muchos saludos a nuestro público, a nuestras televidentes, a nuestros y nuestras televidentes de la ciudad de Iquique. ¿Cuál es tu reparo? No, mi detalle es que, porque a la Pablo la paran en todas partes. No. Pero es que Supermercados, supermercados, viajes a regiones, Aeropuertos. Santiago, aeropuertos. A mí nadie me para. Pero es que tienes que encresparte el pelo. No, puede ser. Yo creo que a ahí mí está... nadie me ha dicho... Y Carola, famosa, da autógrafos, pero a mí nunca nadie me ha parado. Antiguo autógrafo, con suerte selfie. Oye, pero ese jopo va súper bien encaminado al estrellato. Soy representante Mira, del te comedor. vamos a parar un Ahora, par de lugares. Para que te hablen, como dice Paula Walker, tienes que salir a la calle, digamos, partiendo por ahí. Bueno, Porque la fui a gente te diga tributar algo. también, me fui a Tarapacá a ver a San Lorenzo. Ah, ¿ese es el santo patrono de los mineros? Así es. ¿Y había fiesta? No, porque parece que hay restricciones sanitarias. ¿Ya? De hecho, hubo problemas con la fiesta La Tirana. Sí, qué La atroz. chinita no la pudieron ir a saludar masivamente. Pueblo súper... ¿Hasta cuándo, oye? Y con manifestaciones culturales preciosas en Iquique. Los bailes, la imaginería. Nada, y en Tarapacá, 30 grados, chiquillos. Maravilloso, qué bueno que traigas un 30 pedacito grados. de nuestro norte a días contados. Un horror. Entremos en materia política, se abre el segundo piso. Oye, estábamos al inicio del programa comentando el tema de la visita del presidente Boric a Colombia por la asunción del presidente Gustavo Petro, que es un hecho histórico en ese país. Por primera vez un presidente de izquierda, viste que se le entregó como la espada de Simón Bolívar, que es un símbolo que por primera vez se utiliza en esta coyuntura, pero paralelamente a las reuniones y actividades en las que participaba el presidente Boric con Petro, la canciller Urrejola se reunió, entre otros, con el canciller argentino Santiago Cafiero. Hay fotografías que dan cuenta de ese encuentro, muy distendidos ambos, sonrientes, en fin. Y nos hemos enterado en las últimas horas de alguna controversia con esto que yo señalaba de los aviones que según Argentina habrían traspasado el espacio aéreo de esa nación, algo que el miércoles pasado desmiente la ministra Maya Fernández.
según información recabada con las Fuerzas Armadas. Asumimos el día viernes, solamente para hacer una pequeña relación de los hechos, se reúne la canciller con la ministra de Defensa y los jefes de las Fuerzas Armadas justo antes de que Antonio Rejola partiera a Colombia, en una señal de que están ambos ministerios trabajando fuerte por las materias que les importan. Y ayer, anoche, aparece en la cuenta oficial de Twitter de la Cancillería chilena un tuit que es exacto a uno que poco antes había publicado la Cancillería argentina, expresando su preocupación por este eventual sobrevuelo de aviones chilenos. Luego se borra este tuit cuando la internacionalista Paulina Astroza pide explicaciones, pensamos que es por eso que se pueden haber dado cuenta, o en fin, y la controversia queda servida. ¿Qué pasa con la coordinación entre la Cancillería y el Ministerio de Defensa? ¿Hubo sobrevuelo o no hubo sobrevuelo? ¿Es grave o no es tan grave, como dice la ministra hoy día, que llama a desdramatizarlo? Paula Walker. Mira, yo creo lo primero es que compartimos con Argentina miles de kilómetros de frontera y las posibilidades de que en determinado momento existan efectivamente sobrepaso del límite aéreo. A mí no me parece algo tan poco probable de suceder, sobre todo en el sur. A mí me tocó sobrevolar e ir de visita al último faro que tiene Chile. Y la verdad es que no es fácil saber dónde están los límites. Atenerte al límite. Facilito cruzarlo, dices tú. No es difícil. Y por lo demás, creo que la actitud de... Hay gestos concretos que dan cuenta de normalidad. Es decir, se juntan los cancilleres, se acaban de juntar en Colombia a propósito de la visita del presidente al cambio de mando colombiano y se les ve muy bien. ¿Por qué digo esto? Porque pienso que hay cierta habitualidad de que estas cosas ocurran, pero no siempre la opinión pública se entera. Entonces, las redes sociales y retuitear un tuit así como un poquito a tontas y a locas probablemente, porque si no, no lo bajas, da cuenta de que las relaciones internacionales, yo esto lo aprendí con la presidenta Bachelet, que era muy juiciosa en las relaciones internacionales, porque cualquier gesto habla mucho. Entonces, uno no hace relaciones internacionales ni por la prensa, ni por el Twitter, ni por las redes sociales, porque que los países que comparten frontera puedan traspasar límites no significa ni invasión, ni un acto hostil. Por supuesto que no. Va a ser un error nomás. Pero también, si alguien reclama el error, el reclamado, en este caso nosotros, tenemos que hacer un proceso de decir, esto pasó, y si pasó, ¿por qué pasó? ¿Y qué vamos a hacer para que no pase? Claro, y sobre todo con una sola posición y no con dos voces, como ha sido con Defensa y Cancillería. Tenemos por ahí el tuit de la internacionalista Paz Zárate, que trata de explicar las implicancias de un hecho como este, más allá de que no haya habido necesariamente una mala intención. Tú tienes un dato interesante. Sí, no, pero Juan yo Diego. conversé este tema con una persona de Cancillería la semana pasada. De hecho, lo habíamos conversado nosotros en una pauta, pero la verdad que nunca le dimos mucha importancia al tema. Y el comentario que hizo él al pasar fue que, bueno, que lo que pasaba que Argentina había comprado 3... no te rías. Dale, cuenta. Compró 3 radares que están probando y que le ha ido muy bien probándolo. Ah, que tiene 3 radares nuevos y pues son claro, mucho más no sé si sensibles. son radares, no sé cómo se dice esto, pero son radares, identificadores de... ¿Radares? No sé, sí, radar, pero que estaban probándolo y que por eso había esta polémica. Pero la verdad que me pareció, la explicación me pareció jocosa. Pero no... Pero podría ser verdad. Sí, puede parecer jocosa. Esta es una persona bastante importante. Sí, puede parecer jocosa, pero a veces las cosas tienen ese nivel de simpleza. Piensen en la zona marítima que tiene el país. Sabemos mucho de cómo se sobrepasa el límite con Perú en nuestro territorio marítimo y los buques factoría, los buques fábrica de otros países que se adentran en las 200 millas. O sea, no es algo tan raro. Tan raro. Es algo que está pasando permanentemente. Lo que importa es el manejo. Y como dice
Juan Diego, los radares, o sea, darte cuenta que las cosas pasan para saber qué está pasando de fondo. Oye, la analista internacional Paz Zárate ha sido bien crítica de la gestión de esta Cancillería, sobre todo a partir del episodio de Claudio Grossman. Le mandó una carta abierta al presidente Gabriel Boric pidiéndole, digamos, un mejor manejo, menos espacio para los errores en las relaciones internacionales. Abrimos días posteados para ver qué opina de este tema. Dice Paz Zárate, errores Minrel no son menores. 1, afectan interés nacional, pueden ser citados en nuestra contra. 2, consecuencias pueden ser fatales, atraso en compra de vacunas, viruela del mono, fertilizantes, etcétera. Hacerlos ver no es despecho, misoginia, ser de derecho, creerse dueños de la Cancillería. Tampoco cabría Paz Zárate. Y cuando dice afectan el interés nacional, pueden ser citados en nuestra contra, habla de una opción súper concreta, que son los juicios internacionales en la Corte Internacional de Justicia, como los que hemos tenido que enfrentar con Perú y con Bolivia, donde este tipo de elementos, por ejemplo, un tuit de la Cancillería, puede ser usado como argumento legal, digamos. Veamos cuál fue el tuit que la Cancillería publicó y luego eliminó y que ha sido tema estas últimas horas. Entre los días 27 y 28 de julio, de acuerdo a información argentina, 5 unidades de vuelo provenientes de Chile habrían hecho uso irregular del espacio aéreo nacional sin contar con los permisos correspondientes que deben emitir las autoridades de control de ambos países. Y este tuit está redactado exactamente igual, excepto que se le pone la A mayúscula en vez de, como originalmente venía, que era correcto, a la palabra Argentina. Y la ministra Maya Fernández ya había dicho el miércoles pasado que no tenían información de que ningún avión civil o militar estuviera participando en una actividad como esa, de la invasión del espacio aéreo. Bueno, vamos a ver cómo sigue este asunto, pero una palabra, Juan Diego, sobre el discurso de Gustavo Petro que asume en Colombia, que yo sé que tuviste. ¿Qué te pareció? Sí, bueno, yo tengo como un gran aprecio e interés en Colombia porque me parece dramática la historia reciente de ellos. Es como esta alternancia entre el Partido Conservador y el Partido Liberal, la guerrilla que es brutal, el tráfico de drogas y todo lo que ocasiona ese país, y después todo esto adornado por los colombianos que son maravillosos, o sea, en términos, y tal vez son las personas que mejor hablan en nuestro continente. Todo eso. Y bueno, pero todo eso, y me di no sé, fíjate que la verdad que no sabía si empecé a verlo, pero terminé y lo vi entero, son 47 minutos de discurso de Petro, y la verdad que era bien potente, es un discurso largo, es un discurso con muchos puntos, él enumera 10 puntos que va a asumir, establece prioridades, definiciones. Y lo que me llama la atención, fíjate, y después pensando en lo que estamos viviendo, Petro va a ser bastante emblemático para América Latina. Creo que si hacemos un análisis de arriba hacia abajo de los gobiernos de izquierda en América Latina, tienes a López Obrador en México, tienes a Petro en Colombia, tienes a Pedro Castillo en Perú, tienes a los Fernández en Argentina, vas a tener probablemente en diciembre a Lula en Brasil, con lo cual se genera un entramado de gobiernos de izquierda bastante relevante. Y súper distintos entre sí, además. Sí. Bueno, y hay algunos que están en situaciones bastante complejas, como el de Argentina, el de Perú. Y en ese mapa, el que más resalta, bueno, está Boric en Santiago de Chile, en nuestro país. Y el que a mí me parece que más resalta es Petro. ¿Por qué? Porque tiene una historia realmente fue un ex guerrillero, es un economista, es un tipo peso pesado, con una historia y con bastante potente, por decirlo menos, ¿no? Entonces yo creo que la posibilidad de éxito dentro de este mapa y el que yo creo que habría que estar viendo con más atención es Petro en Perú. Obviamente para esos países es Boric en Chile. La diferencia es que Petro para mí tiene el peso histórico de la nación colombiana y toda la situación que ha vivido en los últimos años. Es como, me parece más parecido a un Pepe Mujica, ¿no? También un ex guerrillero preso en Uruguay. Entonces, me parece interesante seguirle el paso a Petro en Colombia y ver cómo le va a esta nueva izquierda latinoamericana. Oye, volvamos al país porque tenemos que comentar lo que está pasando en el inicio de una nueva semana con la campaña. ¿Estamos a cuántos días, señor director? Tenemos por ahí nuestro calendario que se nos olvidó citarlo al comienzo del programa. Si no me equivoco, faltan 27 días para el plebiscito. Ahí está. Y este fin de semana ha habido todo tipo de actividades, de declaraciones que queremos comentar acá. Partamos con el punto de prensa y la declaración de la alcaldesa de La Pintana, Claudia Pizarro.
la Contraloría ahora rayó la papa. Perdón, pero capaz que me manden de nuevo a la Contraloría después. El Contralorito de este está enojado, ya están haciendo el dibujo ahora. Están rayando la papa porque esta Constitución de Pinochet, más la nueva Constitución, que Dios quiera que la podamos aprobar, o sea, de verdad me restringe mi libertad de expresión el Contralor. Yo creo de verdad que está rayando la papa. O sea, de verdad. ¿Tú ya no te puedes ni sacar fotos con cuestiones? No me puedo sacar fotos con una bandera de la Prueba La Pintana. ¿Qué onda? ¿Dónde la dio? De verdad. En resumen, Contralor para el Para el hue... La semana pasada nos adentramos en el mundo de Twitch. Paula Walker, ¿qué es Caco TV? A ver, yo llegué a Caco TV en mi vida porque empezaron a saltar personajes que estaban en este formato. Él es un muchacho que es comediante y guionista. Leí una entrevista que le hicieron a propósito de esto, y él cuenta cómo lo cambiaron muchas veces de colegio cuando era chico, y entonces se vio sometido a muchos episodios de bullying en su vida. Creo que este chico es panelista además de Vía X, ¿cierto? De Cadena Nacional, sin ir más lejos, y yo sabía. ¿Cómo se llama? Que se me olvida. Germán Heim. Germán Heim, ahí está, el colega de Vía X. Entonces, Germán fue candidato incluso en la universidad, estaba estudiando bachillerato, creo, y de repente se dio cuenta que su manera de exorcizar demonios, de lo que le había pasado, era el humor. Y entonces empezó a contar lo mal que lo había pasado cuando chico, y se reían hasta los profesores del colegio. Y descubrió que ahí había una tecla en el humor negro. Ok. Cuento todo eso porque esta es la persona que entrevista a la alcaldesa. Si ustedes se fijan, él dice una grosería y entonces ella repite la grosería, y obviamente la grosería en boca de Caco tiene un peso, pero la grosería en boca de la alcaldesa de La Pintana tiene otro peso. Es noticia. ¿Por qué digo todo esto? Porque en las comunicaciones uno tiene su contenido, el canal a través del cual entrega el contenido y quién te está mirando al otro lado. En este caso, tenemos en esta semana 2 casos de canales diferentes, soportes diferentes. Twitch, que fue las malogradas declaraciones del ministro Jackson, en un formato donde él llamó a políticos, todos cabros jóvenes, qué divertido hablar así, uno. Y en este caso, la alcaldesa es lo mismo, es decir, Caco TV, que gentilmente nos permite mostrar esta ¿cómo se llama? Esta cuña, también la lleva a un formato de conversación donde hay que ser divertido para llegar a otro tipo de público. Pero la alcaldesa igual es una autoridad, sí, pues, ¿no es cierto? Pisa el palito. Y pisa un poquito el palito porque habla con grosería, dice que la Contraloría que está el Contralor rayando, está rayando la papa. Está rayando la papa. Cuando el Contralor, por ley, tiene que estar muy ocupado en controlar aquello que requiere, porque si no, la convivencia entre todos nosotros pasa a ser súper difícil. Entonces, a mí sus declaraciones, yo creo que uno puede decir lo mismo de otra manera. Y en ese sentido, yo creo que las formas, en este momento que estamos viviendo hoy día, son súper relevantes. Tener una manera de dialogar que no tienes por qué recurrir ni a la grosería, ni a la cosa así como del empujón, sino que más bien con tus argumentos, escuchar los del otro, porque si no, empezáis a avanzar en un formato donde al final vamos a tirar... Sí, nos vamos a tirar... Claro, la silla. Los tomates. Por la cabeza. Juan Diego. Sí, bueno, tenemos una semana, se pegaron en la cabeza. Ahora, de verdad a mí me parece, se pegaron en la cabeza, me da risa. Ya fue reutilizado por la derecha, se armó todo el atado. Fue un error, ¿ya? Que la ministra Isquia Siches en el Parlamento, cuando estaban negociando justamente con la derecha, dijera que se pegaron en la cabeza, era innecesario, se le hizo todo el reproche que tenía ya. Pero en este caso, fíjate, me parece un poquito más grave, porque es una alcaldesa y se refiere al Contralor, que es una autoridad única, o sea, no, al menos Isquia Siches generalizó, ¿no? No tuvo un objetivo directo, específico. Y yo creo que el Contralor está haciendo el trabajo, está haciendo la pega que tiene que hacer y que no es menor y tiene muchas dificultades para hacerlo. Entonces,
que se lo ningunee de esa manera a una autoridad, me parece que es grave, fíjate, no. Y ahí a mí me está preocupando, fíjate, como ese aumento, esa falta de, no sé, de nivel, de discusión, en donde ya la chacota y las malas palabras o la descalificación, ya sea con groserías o sin groserías, no aportan. Eso hay que tenerlo muy claro. En política las descalificaciones no aportan. Y en ese sentido yo, no sé, subamos un poco el nivel, ¿no? Como si queremos ser autoridades, las autoridades por lo general tienen que ser ejemplo. Claro, dar el ejemplo. Y esto, anticipa una semana muy importante en materia política. Este viernes el Socialismo Democrático ha dicho que va a presentar su propuesta de reformas en caso de ganar el apruebo, como lo solicitó el presidente. El Socialismo Democrático como unido, digamos, los 4 partidos que lo componen. Pero nuevamente aparecen diferencias y matices con el Partido Comunista y también con parte del Frente Amplio. ¿Qué dijo Guillermo Tellier respecto de la eventualidad de presentar reformas antes del 4 de septiembre, que está a la vuelta de la esquina y todavía con todas las encuestas dando por ganador al rechazo? Lo vemos aquí en Días Contados. El concepto tiene que ser perfilar mejor algunos temas de la Constitución. Mejorar, yo no sé qué le podríamos mejorar a la nueva Constitución. Yo creo que un texto completo, que es muy difícil desmenuzarlo en sus partes, porque es un texto completo. Por ejemplo, el tema de género, la paridad de género, está impregnado todo el texto, ¿no? O el medio ambiente, o los derechos de los trabajadores, etcétera. Y es un texto muy positivo. Entonces lo que dicen mejorar de alguna manera parece que están reconocimiento, le están echando agua al molino a la derecha, que dice que es una constitución mala. Le están echando agua al molino de la derecha, que dice una constitución mala. Muchas gracias por las declaraciones a Radio Nuevo Mundo. Y esto como que no va muy en la línea de, vamos, sumando en el predicamento del presidente, ¿no? ¿Cómo lo ven? Yo creo, a mí me llama la atención, y yo no sé si, me pregunto yo, si el Partido Comunista, en el caso de que ganara el rechazo, haría un mea culpa respecto a no haber sumado votos, no haber ampliado su base electoral, aceptando la posibilidad de cambio de acuerdos previos. Yo creo que el momento del apruebo es complejo y restar votos no es muy buena idea. Entonces, la verdad que me llama la atención y no sé, el Partido Comunista es un partido duro, un partido que toma decisiones de partido, así que, y que todos obedecen, doctrinarios. Y en ese sentido, entendible que sea tan duro, pero bueno, esperemos el 5 de septiembre, si vamos a poder tocar la puerta al Partido Comunista y decirle se equivocaron al no ampliar su base, no llamar a otros. Sí, pero Paula, volvamos a lo mismo que conversábamos recién. Él le está hablando desde la Radio Nuevo Mundo. La Radio Nuevo Mundo es una radio que tiene un nicho súper especial, que es justamente las personas que siguen al Partido Comunista o en general, su base. ¿no? Su base. Por lo tanto, yo creo que tanto Tellier como Marcos Barraza, Tellier lo hizo desde la Radio Nuevo Mundo, Marcos Barraza lo hizo desde el diario El Mercurio. Ellos lo que hacen es establecer qué piensan ellos de ese texto y le hablan. Yo no creo que ellos le hablen a todo el país. Yo creo que ellos les están hablando a sus bases, a sus seguidores y seguidoras, y les están diciendo que ese es el modelo de país que ellos piensan como no como su piso, sino que como su techo. En política tú tienes un rango. Tú puedes tener un piso mínimo y también puedes tener una aspiración máxima. Y te mueves entre medio de esos dos. Yo creo que hoy día el rol del presidente Boric, que tiene 2 coaliciones con quien conversar y con quien administrar el poder, es juntar desde las personas que piensan que el texto no tiene nada que corregir. Barraza decía, el texto es correcto, ¿no? Guillermo Tellier decía, yo no sé qué le podríamos mejorar a este texto. Entre eso y lo que va a pasar con los acuerdos de aquellas cosas que hay que modificar, porque en general la vida
te lleva a ir modificando las cosas. Entonces, claro, ahí en ese rango está el apruebo. El apruebo tiene apruebo seco y apruebo con un montón de apellidos. Así que a mí no me sorprende lo que hace Guillermo Tellier. Sí creo que no le está hablando a todo el país, le está hablando a su base. A aquellos que están con su partido, con su mirada del nuevo texto. ¿Cómo lo verá la expresidenta de la Convención Constitucional, María Elisa Quinteros? Se lo preguntamos al regreso de esta pausa en Días Contados antes WOM. Tiene algo que contarte. Estamos de regreso en Días Contados. Saludamos a María Elisa Quinteros, expresidenta de la Convención Constitucional, que ha estado haciendo campaña, entre otros sectores, en el Maule Norte, que es su distrito, que fue su distrito como convencional. ¿Cómo estás, María Elisa? Bienvenida. Hola, muchas gracias por el espacio, por la invitación. Muy bien, saludos afectuosos a quienes nos ven. Y ahora podemos hablarte así de manera un poco más equivalente, sin mascarilla, sin el cargo de presidenta. Y entremos en cómo has estado viendo el debate sobre la nueva Constitución en el último tiempo, un texto que lleva literalmente tu firma y que es evidentemente objeto de disputa de cara al plebiscito que se realiza en 27 días más. Yo quisiera preguntarte en primer lugar si es que acaso no lamentas que mayoritariamente la opinión sea, ok, aprobar para reformar o rechazar, porque este texto es malo. Sí, bueno, yo creo que no hay como materias que lamentar. Yo creo que es parte del proceso social, político, histórico que estamos viviendo y me parece notable y loable que ha aumentado la necesidad de las personas primero por tener el texto. Eso para la historia del país es un bestseller, ya es increíble. Y lo que percibo también, porque yo me he dedicado más a trabajar en las bases de la sociedad más que en otros espacios, veo que la gente ahora va con sus preguntas, va con el texto ya algunas partes subrayadas y tiene preguntas puntuales o trae las preguntas de los vecinos y vecinas. ¿Qué es lo que más preguntan? Sí, eso. Sí, preguntan por la desinformación, lamentablemente. Todavía no salimos de ahí. Derecho a propiedad, vivienda digna, también tema de salud, educación, que la plurinacionalidad, el pluralismo jurídico, básicamente la desinformación. Pero hemos salido un poquito de ahí también. ¿Y a dónde han salido? Hemos visto, por ejemplo, también que hay un interés por saber temas de naturaleza, que es algo innovador para el contexto chileno. También hemos hablado de la norma de bomberos, de las ferias libres. Entonces, a medida que la gente ya ha tenido más o asistido a más conversatorios, va migrando también sus preguntas. ¿Paula? Sí, buenas noches. Efectivamente, tú vienes de los movimientos sociales y además también desde el mundo de la salud, ¿no es cierto?, con trabajadores y trabajadoras del mundo de la salud. Reflexionamos o tratamos de reflexionar en esta mesa permanentemente sobre los niveles de las conversaciones. La conversación que es más política, por un lado, y la conversación que tiene que ver con el día a día de las personas. ¿Tú ves diferencias ahí? ¿Y qué diferencias ven en la conversación que suele ser? Porque el ministro Jackson decía, quiero hablarle a un mundo que es apolítico. Nosotros discutíamos que finalmente todo es política en un punto. Entonces, ¿cómo ves si es que existe esta división? Si es una división ficticia, si es real, si te toca, dónde se mezclan. Un poco reflexionar sobre eso. Yo creo que podemos distinguir si hay como una división. Yo creo que las personas más sencillas que no participan de la política partidista, su foco es lo social, ver cómo esto configura la sociedad, mientras que el grupo y sobre todo los jóvenes y la gente que participa de la política más tradicional, por supuesto su mirada es más política, es decir, desde la ciencia política. Yo creo que hay diferencias, pero creo que cada vez más vamos comprendiendo que la política es algo positivo. Yo creo que esa distinción, porque lo del lado político también lo he escuchado varias veces, y uno dice, ¿cómo si hasta la política influye hasta el precio del pan? Y creo que eso va a ir cambiando en la medida que más vamos discutiendo este tema. Yo creo que el proceso constituyente, más allá del resultado del 4 de septiembre, va a traer consigo ese avance, que todas y todos hemos hablado de política en algún momento o participado con distinta magnitud. Pase lo que pase, dices tú. Claro. Juan Diego. Hola, Elisa, tú eres representante de los que dicen constitución sin nombre, sin, ¿cómo se llama? Apruebo sin apellido. Sin apellido, sin título. Tú quieres que la constitución no se discuta, que se apruebe como está ahora.
¿cierto? O sea, claro, porque Explica por qué. La decisión de entrar a este proceso fue una decisión colectiva de una asamblea en que yo participo. Entonces, las reglas de ingreso fueron súper claras y nosotros aceptamos esa regla a pesar que no nos gustaba. Nosotros queríamos asamblea constituyente, decidir el propio quórum, etcétera, pero decidimos incidir de todas maneras, que restarnos. Entonces, somos partidarios de que las reglas tienen que seguir hasta el final, y que la salida es apruebo o rechazo. Lo que después venga a través de los movimientos sociales, la misma gente organizada, con los mecanismos de democracia directa, o lo que decida el Parlamento en el ejercicio democrático de representación, es válido. Pero el resultado es uno u otro. ¿Tú crees que el presidente se equivocó al llamar a convocar en torno a posibles reformas que se acuerden entre el sector político, el gobierno, claro, para previo al plebiscito tener una carta de cambios o de modificaciones que aumenten el número de gente que apruebe? Sí, bueno, yo después de mi paso por la convención, lo que he aprendido es que uno no puede ser tan ligera en su respuesta de juicio frente a otras autoridades, porque hay muchos factores que inciden. Entonces yo desconozco la base para la toma de decisión que tuvo el gobierno. Entonces yo no podría decir si se equivocó o no se equivocó, porque no tengo idea por qué lo decidió. Y yo no estoy ligada al mundo partidista, entonces no tengo acceso a esa información tampoco. Pero si de ti dependiera, ¿qué tipo de estrategia hubieras llevado adelante y no has sentido como exconvencional y expresidenta de la convención un poco de abandono de parte del oficialismo? No, porque al menos la solicitud que hicimos de entregar los textos se ha cumplido. Entonces, entendemos, yo entiendo en su momento dentro de la convención, entendíamos que el Ejecutivo no podía hacer mucho más porque era un tema complejo. Nosotros lo que le pedimos mediante oficio y mediante conversaciones a las Express fue que distribuyera los textos. Y en ese sentido creo que se ha cumplido con la palabra y han llevado una campaña comunicacional también, que fue lo que solicitamos desde la convención. Entonces no ha habido abandono, porque abandono hubiese sido que no hubiesen pescado, no hubiesen hecho nada, pero esa no es la realidad. Elisa, cuando ¿te ha tocado repartir los textos? Sí, por los supuesto. libros? Sí. ¿Y qué le pasa a las personas cuando reciben? Cuéntanos eso. Cuando Bueno, reciben muy el contenta, texto, cuando lo miran. Sí, todos quieren firma. Lo primero, quieren que se lo firme. ¿Y lo firmas tú? Sí, me piden firmas. Todo, nunca había escrito tantas veces mi nombre en la vida. Y en general, a veces entregamos la guía, porque tenemos más guías como independientes. Y la gente, hay algunas que nos pide la copia de la Constitución. Pero la gente quiere eso, interiorizarse. Independiente, lo que vaya a decir, quiere saber qué dice. Y eso es muy valorable, porque cuando fue el plebiscito del 80, nos dice la gente que ni siquiera tuvo texto. Entonces, ahora es otro escenario. María Elisa, tú vienes de los movimientos sociales y sabemos el rol que tuvieron distintas organizaciones sociales en trabajar conjuntamente con los convencionales para la redacción de normas que son relevantes. Hablemos sobre el trabajo, entre otros, de Unidad por Trabajo Digno, que colaboraron precisamente en normas que tienen que ver con mejorar las condiciones laborales y, por ejemplo, con el tema de la paridad, que ha sido súper central. Quiero que me cuentes un poco de ese proceso, que yo sé que tú sientes que no ha tenido, digamos, la visibilidad que se necesita. Exacto. Y cómo se pueden manejar las expectativas que esas normas constitucionales generan. Sí, bueno, lo primero, visibilizar esto, que todas las normas relacionadas con derechos sociales han sido trabajadas colectivamente por organizaciones y tanto por la Iniciativa Popular de Norma. Por ejemplo, en salud, organizaciones de funcionarios, de pacientes, Educación 40, organizaciones ligadas a ese mundo, la de vivienda, 460, Comité de Vivienda, y en términos de derecho laboral, tanto colectivos como individuales, también hubo apoyos de sindicatos. De ello, la Unidad por Trabajo Digno, nosotros venimos trabajando desde cabildos, preconvención para poder delimitar estos derechos y hubo mucho trabajo conjunto, incluso había sindicalistas que yo les decía, ustedes son el constituyente 156, 157, porque viven acá, siempre están viendo qué pasa con la norma, cómo se discuten. Entonces, de verdad, creo que la construcción ha sido colectiva desde los mismos grupos que viven día a día el sindicalismo, por ejemplo, en Chile, y en ese sentido lo que hace esta norma es poder reivindicar los derechos, principalmente los colectivos, que la Constitución actual de cierta forma fue desfortaleciendo por el contexto político, histórico, social, y devolviendo los derechos individuales
y colectivos, pero ahora delimitándolo al trabajo decente y todas sus definiciones, y también en lo colectivo, a la libertad sindical, negociación colectiva, derecho a huelga y libertad de formar sindicatos. Entonces ha habido un apoyo conjunto con, por ejemplo, en la unidad por trabajo digno y así en los derechos sociales en general. ¿Y qué expectativa debieran tener las personas que les gusta que esto esté plasmado en el texto de la Constitución? Porque no es algo que vaya a cambiar de la noche a la mañana, ¿no? No, por supuesto. Yo creo que hay que ser siempre muy honesta con las personas. La Constitución es un camino donde tenemos que transitar hacia la sociedad que queremos construir. Esto no resuelve los problemas de hoy, para eso elegimos los gobiernos. Lo que debiésemos tener en consideración es que de aprobarse la nueva Constitución, el 4 de septiembre, el camino continúa y tenemos que ir haciendo realidad a través de la organización social, desde el punto donde cada uno esté en la sociedad, para que se pueda hacer realidad lo que aquí hemos dejado plasmado. Pero sin embargo, ya que estén, habilita que las leyes que vengan tengan esta perspectiva, incorporado el enfoque de género, también la paridad, que hemos avanzado. Esta es la primera propuesta del mundo con democracia paritaria. Entonces, valorar lo positivo y claro, esto no va a ser de la noche a la mañana, sino que las mismas personas, el mundo, mismos gremios, los sindicatos, también van a estar presentes. Yo desde la academia seguro voy a estar apoyando la transición del sistema sanitario y así todo el mundo colaborando de distintas maneras, porque esto no es para ahora, no es para nosotros, es un compromiso intergeneracional. Elisa, sabemos que las mujeres las mujeres están en el mundo del trabajo menos que los hombres. Después de la pandemia, además, las mujeres de alguna forma siempre están en la economía del cuidado, ¿no es cierto? Se retrotraen a sus casas porque había que estar con los niños, con las niñas, colaborar con la educación, de hecho, desde las casas ha costado que regresen. Las leyes laborales para las mujeres, que asegure el nuevo texto de las normas. Claro, las normas, ¿no? Porque las leyes las hace efectivamente el Congreso. ¿Qué normas destacarías tú para contarle a las personas y que, sobre todo a las mujeres, que tengan enfoque de género, que las protejan, que vayan también a la especificidad de lo que significa ser mujer en el mundo del trabajo? Sí, bueno, lo primero que hay que destacar es el artículo número 6, que habla de que el Estado tiene que encargarse de promover una sociedad donde todas y todos valgamos por igual, no solo hombres, mujeres también, y también diversidades, disidencias sexogenéricas. En ese sentido, en los órganos del Estado y también en los privados se tiene que tender hacia la paridad, ¿ya? Eso no significa que los hombres queden sin trabajo o echar a todos los hombres como se ha caricaturizado, sino ir avanzando progresivamente a la conformación de instituciones también paritarias. Y hay una norma, que es el artículo 49, que va enfocado al reconocimiento del trabajo doméstico como pilar y de cuidados como pilar de la economía. Por supuesto, esto no significa que va a haber un pago, eso tiene que resolverlo la ley posteriormente, pero no lo restringe de ninguna manera. Y lo segundo es que promueve la corresponsabilidad social y de género. Eso significa poder definir y conversar socialmente cómo dividimos la labor de cuidados, que siempre, lamentablemente, recae sobre las mujeres, pero hay también hombres que cuidan. Eso sí, no lo puede desconocer. Por supuesto. ¿Y qué ley te gustaría o le gustaría que se implementara a raíz de ese concepto, de esa idea que está en la norma? Bueno, yo creo que de la mano, lo primero, el término de las brechas salariales. A mismo puesto, igual remuneración, que eso todavía existe. Yo creo que es un avance importante. Si bien hay esfuerzo actualmente, todavía sigue ocurriendo. Entonces yo creo que eso es un reconocimiento explícito a que somos iguales en cosas tan básicas como el sueldo y la remuneración. Y lo otro, pues también se me ocurre así de primera, es como pensar un poco en la corresponsabilidad también del cuidado, el tema de los permisos de paternidad, extenderlo a los padres también, porque igual hay sobrecarga del cuidado del recién nacido hacia la madre, entonces hay que realmente sea una corresponsabilidad. Ahora, todo eso existe en un punto hoy día, o sea, y probablemente la mayor preocupación o el mayor obstáculo es cultural, ¿no? Es decir, en general los hombres no se toman sus permisos de natalidad, es decir, no se quedan
con los hijos. Está muy mal diseñada esa ley. Sí, muy mal diseñada. la presidenta Bachelet en su primer gobierno hablaba mucho de la importancia de poder homologar a misma función, mismas capacidades, mismo salario. Se hizo una ley, sobre todo pensando en las empresas, si no me equivoco, en las empresas públicas, y sin embargo la ley fue en un punto letra muerta. ¿Hay alguna reflexión o hay algo en el nuevo texto que ayude culturalmente a darnos cuenta de que somos un país súper machista? Cuesta mucho meter los temas de paridad, de enfoque de género. Las personas y las mujeres quisieran verlo también en su vida más cotidiana, y todas estas son transformaciones un poco entre mediano y largo plazo. Exacto, son transformaciones sociales y eso es largo. Pero, por ejemplo, me gustaría destacar el artículo 35 que habla de educación y que ahí los fines de la educación también van en cambiar esta concepción patriarcal de la sociedad en que vivimos, entonces, para prevenir la violencia. Entonces, claro, no va a ser de la noche a la mañana, pero sí va a haber todo un diseño de sociedad que tienda a disminuir los estereotipos de género y erradicar el patriarcado finalmente. Eso Desde es lo que principio queremos avanzar. María Elisa, nos queda poco rato. Yo quisiera preguntarte, por una parte en términos personales, ¿en qué estás tú? Tú eres investigadora de la Universidad de Talca, pero entiendo que el trabajo en la convención ha sido súper intenso como para proyectar lo que viene a futuro, que estás todavía ahí en un proceso. Cuéntame de eso y lo otro. ¿Qué te parece el debate que se ha dado a partir de la eventualidad del triunfo del rechazo, que se inicie un nuevo proceso constituyente, eventualmente con una nueva convención constitucional donde no participen los y las convencionales que estuvieron en la primera parte del proceso? Cuéntame eso. Sí, bueno, lo primero, estoy dedicada 100% a la información en este momento, hasta que termine el 5. La campaña. Sí, netamente, con permiso sin goce de sueldo, para retomar mis funciones después y volver a la investigación, que es lo que realmente me apasiona, la verdad. Y lo segundo, ¿tenía que ver con qué? Con la eventualidad de que haya una nueva convención constitucional. Sí, no sé, yo creo, al menos mi percepción subjetiva, desde donde he andado y lo que conozco, como que el país no está como para eso. Yo creo que no está para el rechazo. No está para otro proceso constituyente. ¿Y qué piensas tú de ganar el rechazo? ¿Qué crees tú que creo que vamos a seguir con la nueva constitución? Yo creo que la clase política se demorará harto en ponerse de acuerdo de nuevo y buscar alguna vía institucional. O sea, tú dices vamos a seguir con la actual, tú dices, vamos a seguir con la actual constitución. Sí, con la actual constitución, lidiando con las mismas cosas inconstitucionales y todos los cambios que vengan. Porque lamentablemente, lo que el dicho medio cliché ya, que lo que no se ha hecho en 30 años, es difícil que ahora se pongan de acuerdo. Entonces, yo de cierta manera tengo la misma desafección política que la gente común y corriente. Es solo que en el proceso constituyente ha reafirmado algunas cosas. ¿Y no te parece que la ciudadanía también ha equiparado a los convencionales y el trabajo de la convención con los políticos tradicionales? Sí, también. Yo creo que ocurrió en su momento, ocurre, pero creo que por la composición de la convención claramente no es la misma política, ni son los mismos políticos tradicionales, porque es gente que no ha tenido acceso a esa élite política, ni a los compromisos que hay ahí detrás. Entonces, hay gente mucho más sencilla, algunos sin derechos de agua. Entonces, es una realidad totalmente distinta. María Elisa Quintero, muchísimas gracias por la conversación acá en Días Contados, que te vaya bien. Gracias. Nos vamos a la pausa, a la vuelta conversamos con Hugo Herrera acá en Días Contados. Seguimos en Días Contados, le damos ahora la bienvenida a Hugo Herrera, que es abogado, filósofo, académico de la Universidad Diego Portales, columnista además, y un intelectual conservador, podríamos decir. ¿Te acomoda esa categoría, Hugo? ¿Cómo estás? Bienvenido. Bien, hay un autor que dice que hay que evitar las categorías. Uno tiene que escabullirse de las categorías, porque cuando te categorizan te pueden criticar más fácilmente. Y hay otros que dicen que la gran tarea de los periodistas es categorizar. Entonces, pensador conservador. Claro. ¿Ah? Adelante, contigo, abra los fuegos. No, yo te he entrevistado varias veces, hemos conversado. Y nada, a mí me llama mucho la atención desde los inicios. Tú eres una persona que ha criticado mucho a la derecha gobernante, a la derecha que ha estado en el poder. Un autoflagelante, podríamos decir.
Sí, él dice que sí. ¿Viste? ¿Te gustó la categoría? Sí, no tengo problemas con esa, en Bueno, especial. esencialmente eres un anti-Chicago Boy, eres un personaje que tiene bastante rabia contra los Chicago Boys, porque principalmente, o sea, tú dices que se creó una derecha gestionadora, preocupada de la gestión y ausente de ideología. ¿Ya? Sí. Y me parece interesante ese punto de vista. Tú fuiste el que escribió o coautor o a cargo de lo que fue el programa político de Mario Desbordes en su candidatura a RN. Y has trabajado por la derecha en términos de tratar de resolver esa derecha Chicago, esa derecha gestionadora de... ¿Cómo está la derecha hoy día? A ver, yo creo que el panorama es bien desafiante. ¿Desafiante o desastroso? No diría que es desastroso porque hay... En la táctica no han sido torpes en el último tiempo. De cara al plebiscito, obviamente. De cara al plebiscito. Pero en el largo plazo yo veo difíciles las cosas y en ese sentido desafiante. Digo desafiante porque todo esto partió, yo la verdad es que estuve en política en la universidad, pero después me fui a estudiar a Alemania y la verdad es que estuve fuera de la política. Tú fuiste gremialista de la UDI. Claro. Hasta el año 2013 o 14 me invitaron del Centro de Estudios Públicos a escribir sobre el nuevo ciclo político, el nuevo ciclo en la derecha, porque Ernesto Tone había hecho una charla sobre el nuevo ciclo visto desde la centroizquierda y me pidieron que hiciera lo mismo desde la derecha. Y ahí me di cuenta, armé algo que venía haciendo hace tiempo, que si uno mira la historia de la derecha en Chile, si uno mira la historia de 2 siglos de la derecha, la verdad es que las vertientes ideológicas que tenía la derecha eran mucho más complejas, mucho más sofisticadas. La derecha estuvo a la vanguardia en discusiones ideológicas importantes. Siglo XIX, estamos hablando del siglo XIX. Siglo XIX y comienzos del XX. O sea, por ejemplo, voy a dar algunos datos. La primera federación obrera en Chile la funda el Partido Conservador. Católica. A los años no era necesariamente católica, a los años se la quitó Recabarren en una disputa interna. Fundador del Partido Socialista. Claro. Y del Partido Comunista. Del Partido Comunista, perdón, Emilio Recabarren. Y en el centenario, que fue la otra crisis que uno podría extrapolar a lo que está sucediendo hoy día, comparativamente es bien parecida, se hace un diagnóstico y los autores que hacen ese diagnóstico son autores en términos muy amplios conservadores. Está Francisco Antonio Encina, Alberto de Edwards, Tancredo Pinochet, que se hace pasar por un inquilino para ir a denunciar cómo vivían los trabajadores en la hacienda del presidente de la República y así. Entonces mi pregunta era, ¿por qué llegamos a donde estamos hoy? Porque está bien, Jaime Guzmán fue inteligente, interpretó las cosas, armó, le hizo una constitución a Pinochet, qué sé yo, pero ¿por qué estamos hoy día donde estamos? Donde uno ve una trenza, que me he preocupado también de denunciar, entre, por una parte, intereses económicos, a través de los think tanks, por ejemplo, que tienen financiamiento oscuro y por ahí el empresariado Tú eres muy controla. crítico de libertad y desarrollo. Sí, y por otra parte, economicismo, o sea, interpretar, así como hay una izquierda que interpreta a la política desde la moral, y por ejemplo Fernando Atria cuando habla del mercado dice que es el mundo de Caín, así como contaminado, digamos, e impuros los que lo defienden, así también hay una derecha que pretende entender a la política desde la economía. Y entonces nos quedamos en un diálogo de sordos, porque si el mercado es inmoral para uno, para el otro el Estado es una torpeza, digamos, confiar en el Estado. Entonces ahí no hay construcción política posible, porque cualquier diálogo es traición en el fondo. Y la gracia de esta otra derecha es que era consciente de qué significa comprender políticamente. O sea, eran muy críticos, por ejemplo, a la generación del centenario de los del siglo XIX, los llamaban doctrinarios, porque eran muy amigos de la especulación, de las doctrinas europeas, pero poco atentos a la realidad chilena. Entonces, la idea es que la comprensión política requiere entender qué es lo que pasa en la situación popular para darle una articulación institucional a través de discursos que se hagan cargo de la situación popular. Entonces uno podría diagnosticar lo que está pasando hoy día, tanto en la izquierda como en la derecha, a partir de este esquema. Y podríamos decir que la crisis institucional, la grande en la que estamos, que se desencadena antes de 2019, pero estalla en ese momento, tiene que ver con que los discursos están siendo muy abstractos. Los discursos tanto de la izquierda institucional cuanto de la derecha institucional. Paula. Hola Hugo, buenas noches. Hola. ¿Tú eres de los que cree que la Constitución del 80 se quedó chica para este Chile actual? Sí, totalmente. A ver, nosotros... ¿Votas a prueba entonces?
No. Voté a prueba, voy por el rechazo. Pero nosotros, a ver, el año, entiendo que, no me acuerdo ya el año, pero puede haber sido 2016, varios profesores de la universidad en la que estoy, en la Diego Portales, de la Adolfo Ibáñez, de la Chile, había poetas, había literatos, había profesores de historia, filosofía, qué sé yo, una serie de personas, nos juntamos a pensar en la nueva Constitución, porque pensábamos en esto. La Constitución del 80, uno puede discutir sobre el contenido. Hay contenidos que no son malos, hay contenidos que son malos. Y con la actual uno puede hacer lo mismo, puede discutir sobre sus contenidos. Pero el problema de la del 80 es que no iba más como símbolo, en tanto que símbolo de unidad del país no funcionaba. Y nosotros veíamos que la del 25 había funcionado como símbolo, a tal punto que nos sacó de la crisis del centenario. Y a tal punto que en el momento crítico final, que no fue por culpa de la Constitución del 25, sino por la Guerra Fría, los dos bandos, tanto el golpista cuanto Allende, invocaron la Constitución del 25. O sea, ahí había algo que de verdad nos unía y la Constitución del 80 no funcionaba. Entonces, planteábamos volver a la Constitución del 25 como símbolo, no como texto, sino como símbolo. Y creo que por esa misma razón voy por el rechazo ahora, porque creo que la Constitución actual, más allá de que uno pueda estar de acuerdo con muchos de sus contenidos, yo creo que el reforzamiento de los derechos sociales es necesario, que el control de los abusos en el mercado es necesario, que avanzar hacia la territorialización del poder, a lo mejor no de la misma manera que la Constitución, pero es necesario. Pero más allá de todo eso, creo que como símbolo no funciona. ¿Por qué? Porque aquí, por una circunstancia especial, como fue el resultado de la elección de los convencionales, resulta que se formó una mayoría de 2/3 liderada por operadores como Marcos Barraza, que no es un diletante en estos asuntos, sino un operador puro y duro, y gente de izquierda más bien extrema. Yo creo que los moderados no tuvieron espacio suficiente. Y además se cometió una torpeza que yo creo que es fundamental, que es que en la derecha había dos grupos claramente discernibles. Por una parte estaba Cristian Monkeberg y su gente, que es del lote de Desbordes, yo los conozco, y que querían una nueva constitución, que estaban comprometidos con el proceso. Y por otra, el grupo más duro, que fue el que votó rechazo, qué sé yo, Teresa Marino y toda esa gente. Y no los consideraron, no solo a los radicales, sino que tampoco a los moderados. Entonces, mi pregunta es, ¿cómo va a funcionar como símbolo? Esa es la pregunta que yo creo que se plantea. ¿Cómo va a funcionar como símbolo una constitución que no tiene la adhesión de, en la práctica, la mitad del país? Porque la derecha va entre el 40 y el 50 y algo %. Es como una entidad sociológica, digamos. ¿Cómo vamos a dejar fuera a la mitad de la sociedad si queremos construir un símbolo de unidad más allá de los contenidos? Insisto, creo que la discusión de los contenidos es importante, pero es un nivel de la discusión. Otro nivel de la discusión es si podemos tener aquí o no un símbolo. Y esto me parece que es fundamental, y por eso hacíamos esa reflexión en ese momento, y por eso creo que ahora es importante reparar en esto de nuevo. Porque la pregunta es, ¿qué nos une? Si nosotros hablamos de res pública, la cosa pública, lo que nos une conjuntamente a todos, el fútbol ya no funciona, digamos, pero aparte del territorio, ¿qué es lo que nos une? Y en el territorio estamos segregados. Es necesario producir un símbolo de unidad al que todos podamos tenerle lealtad. Y en ese sentido no le puede tener lealtad a un sector que fue excluido sistemáticamente de la discusión. Entiendo perfectamente la idea, una idea interesante. A propósito de símbolos, hemos estado viendo en los últimos días la franja televisiva, donde se tratan ambos sectores de apropiar de ideas y de símbolos que son potentes para la ciudadanía. Revisemos algunos pedacitos y lo comentamos a la vuelta con Hugo Herrera acá en Días Contados. En cuanto a los bienes que nos pertenecen a todos y todas, como el aire, el agua o una playa, no pueden ser comprados. Viste, Yaya, no te puedes comprar la playa. Por eso es importante leer las reglas. Apruebo. Yo les dije que la leyeran, pero son porfiados. Que sea nueva, pero buena. Ya, ahí hay algunos pedacitos de lo que hemos estado viendo. ¿Qué te parece lo que se está jugando a 27 días del plebiscito? A ver, yo creo que por hablar de la campaña, yo creo que la campaña del apruebo y del rechazo contribuyen a informar. Yo no sé si tanto como la que más he escuchado a profesores decir que esta va a ser la que más va a informar porque el asunto es muy complejo. Yo la verdad es que no estoy tan convencido de eso. Creo sí
que en general han logrado poner las dos puntos interesantes. O sea, yo creo que la campaña, sin prejuicio de que uno puede discutir si es verdad o no, pero la campaña del apruebo ha puesto bien el tema de la naturaleza. En la candidatura de Mario Desbordes el tema del agua fue uno de los problemas fundamentales y conversamos con ingenieros hidráulicos chilenos que estaban trabajando en Estados Unidos para hacer un plan para irrigar el desierto, qué sé yo, hacer un plan general, porque resulta que, por ejemplo, el problema de los derechos de agua no tiene que ver tanto, yo creo que igual es importante, nuevamente, en el nivel simbólico, que no sea tan negociable el tema del agua, pero yo creo que lo más importante ahora es tener agua. Si no hay agua, entonces los derechos de agua son derechos nominales. Yo me acuerdo que yo tenía 2 perros y llegaba el alimento para los perros. Ya. Y el perro macho se sentaba arriba del saco cerrado y no dejaba que la perra se acercara, Ya. le ladraba. Y uno diría, las discusiones sobre derechos de agua a veces se parecen un poco a las peleas de los perros. Porque ¿De tu perro? El mío, porque el mío no hace esas cosas. Comparte. Pero es como perro del hortelano, Claro. en el fondo. O sea, no hay agua. Entiendo. Entonces se está secando el país. Me imagino que en la campaña de Mario Desbordes, que haya puesto como central el tema del agua, no le tiene que haber gustado mucho su sector. Pero bueno, ya podemos entrar al factor Desbordes en la derecha. Sí, Juan Diego. Hugo, ¿qué te parece que la campaña del rechazo no tenga ningún partido político de derecha? Ninguno. Republicano es el único que se reconoce. Sí, Perdón. sí. Yo lo critiqué en su minuto porque creo que cuando Chalper y otros dijeron nos vamos a esconder, y uno dice, ¿de qué liderazgo político podemos estar hablando si hay que esconderse? La mafia se esconde cuando quiere tener éxito. ¿Mafia? Pero ¿Estás tratando de mafia a los líderes políticos? Estoy hablando de la lógica de la política. Claro. O sea, uno tiene 2 posibilidades. Si no tiene interés, o sea, si opera en favor de intereses partisanos o está totalmente deslegitimado por haberlos defendido, no puede exponerse al escrutinio público. En cambio, si uno está claramente identificado con un interés general, con el interés general de la nación, qué sé yo, uno puede exponerse al escrutinio público. Entonces, me parece que la señal es pésima de que líderes políticos pretendan esconderse. Ahora, dicho eso, creo que en cierto modo empareja la cancha, porque a mí me gusta criticar a la derecha economicista, digamos, ese es tu principal pero rol. creo que para ser justos, hay que decir que esto es algo que afecta a todo el sistema político. O sea, yo creo que ninguna dirigencia está libre en este momento de esta pérdida de legitimidad sostenida que han tenido las instituciones y los cargos políticos. Entonces, creo que tácticamente, bueno, puede ser una decisión acertada, digamos. Pablo. Hugo, ¿y cómo has visto en medio de todo esto el liderazgo del presidente Boric? ¿Te parece que es alguien que está jugando ecuánimemente? ¿Lo ves más cargado a un lado que a otro? ¿Cómo miras eso? Sí, yo creo que es buena la pregunta, porque Boric yo creo que tiene un dilema, digamos, que tiene que ver con su cargo. ¿Va a ser jefe de Estado o jefe de bando? Esa es la duda que uno tiene. Claro, sí. Jefe de una parte o de todo el país. La presidencia de la República es un invento formidable. Muchas veces se habla de que Diego Portales era medio, qué sé yo, violento o autoritario, pero en esto fue muy inteligente. El presidente de la República, pensemos en esto, es la única autoridad unipersonal, ni el Papa puede hacer esto, que se puede dirigir al país en su conjunto. El único. Y en ese sentido tiene una responsabilidad. O sea, no puede aparecer el presidente de la República como jefe de barra. Ese es el punto. ¿Y tú lo has visto así? En parte sí, la semana pasada yo lo vi un poco así. ¿En dónde? O sea, es distinto el presidente con un megáfono en la calle o sus ministros desplegados apoyando el apruebo de distintas maneras, tácitas o explícitas, que incluso si quisiera ser líder de bando ejerciendo liderazgo político. Porque lo que ha hecho el gobierno hasta ahora, en sus intervenciones en la campaña, ha sido más bien una actitud de porrista, digamos, de decir, vamos por el apruebo, punto. Pero el gobierno debería estar diseñando escenarios. ¿Pero eso te parece que ha hecho el presidente, que ha dicho vamos por el apruebo? Me parece que ha dicho más, o sea, no lo he visto ejerciendo un liderazgo de Estado en estos asuntos que dé garantías de imparcialidad, por algo tiene la Contraloría encima, ¿cierto? No es un invento del Contralor, digamos. Y en segundo lugar,
no lo he visto diseñando escenarios futuros posibles. No está él hablando con los partidos para ver qué pasa el 5 de septiembre, gane el apruebo o gane el rechazo, porque en ambos casos el desafío es enorme. E implementar instituciones es de las tareas más difíciles que hay. O sea, generar una nueva institución con un ethos propio, con maneras de operar asentadas, digamos, con prestancia. Pensemos en la Fiscalía. ¿Cuántos años lleva la Fiscalía discutiendo por la prensa asuntos que debieran ser internos de ella? Porque les falta, en cierto modo, ethos funcionarios. Sí, pero déjame precisar una cosa, Hugo. Cuando tú dices no hemos visto al presidente hablar con los partidos, en un punto el presidente se ha estado reuniendo probablemente con sus partidos. Sí. La pregunta es, ¿tú crees que él debiera reunirse con sus partidos y los partidos de la derecha o de la centro... O de la oposición. De la oposición. Claro. Para armar un escenario post 4 de septiembre? Porque se ha reunido con los partidos, lo que pasa es que se ha reunido con una parte de los partidos. Efectivamente, es que aquí tiene que haber otro nivel de planteamiento. O sea, ni con su propia coalición tiene manejado el asunto. O sea, los comunistas aparecen diciendo A y el PPD aparece diciendo B y después los democristianos aparecen diciendo C. Como toda coalición. Sí, pero tiene mucha gente por el rechazo. O sea, la DC, todas las figuras importantes demócratas cristianas, salvo la candidata Yarna Proboste, están por la senadora Yarna Proboste es candidata presidencial, por eso, están por el rechazo. O sea, el apruebo es la campanilla y el timbre nomás, porque esa directiva no es una directiva que uno diga, ahí está el peso de la democracia cristiana puesta. Entonces, eso por una parte. Pero por otra parte, creo que el gobierno debiera liderar una discusión a nivel público. En su función de jefe de Estado, el presidente deberá convocar a diálogos para diseñar los escenarios futuros, porque eso es algo que se viene sí o sí. O sea, cualquiera sea la alternativa que gane, él tiene que mirar más allá de su coalición, convocar a todos los partidos relevantes en esta discusión y diseñar escenarios. Y eso yo no lo he visto para nada, digamos. No veo ahí que haya estado a la altura, y eso creo que nos puede costar caro en el futuro, porque la pregunta que viene es, bueno, ¿qué vamos a hacer el 5? Pero no qué vamos a hacer qué vamos a pensar de país, sino cómo vamos a operar en la práctica. Hay que juntar cuadros técnicos. La gestión. Hugo. Esa parte es importante. Esa parte es importante, efectivamente. Necesitamos los Chicago Boys. ¿Para qué? No necesitamos Chicago Boys, porque los Chicago Boys son buenos para la economía. Sí. Y yo creo que ahí es importante tener Chicago Boys de todas maneras. Hugo, ¿qué harías tú el 5? O sea, yo haría ahora mucho que no se está haciendo. ¿Qué? O sea, yo presidente de la República suena muy pretencioso, pero me atrevería a decir que todos los... A ver, esto es una crisis que en su esquema lo plantea, digamos. O sea, por una parte van las élites y sus discursos, y por otra va el pueblo, sus pulsiones, sus anhelos, qué sé yo. Y la pregunta es cómo recomponer esa unidad. Ya. Y entonces uno ve dónde están los liderazgos. No solo el presidente, sino que en general los liderazgos políticos están haciendo campaña, pero no están pensando al país en verdad. Haciendo campaña, unos más ocultos que otros, pero en la operativa están todos haciendo campaña. Eso es lo que están hoy día haciendo. Entonces, pero la pregunta que hay que hacerse es, si queremos salir de una crisis de legitimidad que es profunda, y de estas crisis no se sale rápido, porque hay que recomponer eso que es lento, ese vínculo del pueblo con su institucionalidad, bueno, ¿dónde está el trabajo de producción de nueva institucionalidad? ¿Qué harías tú? Eso, precisamente, definir instituciones críticas que haya que reformar a partir de reformas importantes y empezar a juntar a los grupos que saben cómo funcionan esas instituciones y a trabajar en conjunto, ojalá generando ciertos consensos. ¿Qué instituciones? ¿Qué instituciones? Yo creo que las instituciones fundamentales que están en crisis son... Se habla mucho del hiperpresidencialismo. Yo creo que no es hiperpresidencialismo lo que hay en Chile. Basta que la mayoría del Parlamento sea contraria para que no haya posibilidad de avanzar mucho. Yo creo que el énfasis fundamental hay que ponerlo en el territorio. Pero de otra manera. O sea, en teoría política se distingue forma de Estado y forma de gobierno. Forma de gobierno es cómo se relaciona el poder en Santiago, por decirlo así, o en Santiago y Valparaíso. Forma de Estado es cómo se relaciona el poder con el territorio. Pero el poder, lo que tenemos en el proyecto de Constitución es una repartida indefinida de poder entre una infinitud de unidades territoriales.
pero eso es como, bastaría un Julio César que dijera divide et impera y se acaba la relevancia del asunto. ¿Tú crees que el tema de la regionalización es un tema que hay que abordar? Pero regionalización con poder, regionalización con pocas regiones que tengan poder efectivo, poder social, poder cultural, poder político también. Macrozona, yo en eso estoy con Lagos, digamos, o sea, 5 regiones. Chile no da para más, digamos. Hugo, déjame llevarte a otro orden de cosas en el debate político, y es a esta superioridad moral que destila el Frente Amplio frente a las generaciones anteriores que gobernaron y que, ¡oh, sorpresa!, está gobernando con el propio Frente Amplio y está apoyando al gobierno. ¿Cómo has visto ese debate? ¿Hay una disputa generacional o hay una cobrada de cuenta que es legítima, como lo ven otros, de una generación que dice, oye, nos dejaron en el abandono, tuvimos que llenar un vacío? A ver, yo creo que hay mucho de todo mezclado. En el caso del presidente, lo hemos visto tensionado también por ese tema. Por una parte, ser parte de su generación y criticar mucho a las generaciones anteriores, y por otra, asumir un rol de Estado y conducir esta doble alianza que él tiene. Pero en el caso de Jackson, yo creo que Jackson no se ha puesto en ese doble rol. Y hemos visto que se ha dado con la cabeza, digamos, en el Parlamento. Ya no lo quieren de interlocutor porque no tiene esa capacidad, esa flexibilidad mental que se requiere para este tipo de cosas. Y creo que ahí hay responsabilidades ideológicas. Porque yo nunca me voy a olvidar de esto porque me pareció anecdótico, pero él se definió como una especie de, no sé, de fan de Fernando Atria. Decía, ando con Fernando Atria en la mochila, y subrayado, qué sé yo. Y si uno lee a Fernando Atria, claro, es bien simple su planteamiento en términos ideológicos. No digo que en términos jurídicos no sea enredado, digamos, o complicado, o más complejo. En términos ideológicos, él plantea que el mercado es el mundo de Caín, fuente de alienación, así lo define. Y que hay otro modo de relacionarse, que es la deliberación pública, donde termina imponiéndose el interés general. Entonces lo que hay que hacer es, gracias al Estado, limitar al mercado lo más que se pueda y hacer avanzar entonces este proceso deliberativo para llegar en algún minuto que no se define a la plenitud comunista, donde hay reconocimiento radical de lo. Pero no habla de plenitud comunista. Sí, claro. ¿Comunista? Plenitud postinstitucional, plenitud comunista, reconocimiento radical del otro es comunismo. Eso no tiene otra lectura, digamos. ¿Cómo podría definir reconocimiento radical del otro sino como comunismo? Como ahí donde la individualidad desaparece. Es más, tampoco es tan terrible. No quiero hacer un anatema de este asunto. Uno puede ser marxista. Si el punto es que a partir de un discurso de ese nivel de abstracción, querer gobernar y tener muñeca para gobernar, como decía Allende que tenía, es imposible. ¿Y esa es la crítica, Giorgio, que haces tú? Esa es la crítica. Yo creo que él no tiene la capacidad de salirse de ese discurso, y me parece que eso es lo que lo lleva a ponerse. Sí, ¿qué es lo que es esta moralización de él? Esta autoatribución de superioridad moral. Es decir, nosotros somos los que criticamos a esa abominación que es el mercado, el mundo de Caín, la fuente de la alienación, qué sé yo, y somos nosotros los que estamos emancipando al ser humano. Entonces, de ahí que se sigue, que todos los demás están en un nivel inferior de la historia, por lo menos. No. Paula. Don Hugo, ustedes como intelectuales más conservadores, o no sé, yo no me atrevería a tildarte como de derecha, pero en el fondo como personas que están pensando el país desde una perspectiva, ¿colaboraron con las personas convencionales para ayudar a ordenar esa oportunidad democrática que tuvieron de participar en la Convención Constituyente y poder alimentar a aquellos que podían tener más juego de pierna, claro, o de cintura, y poder desde ese espacio aportar con esa mirada? Yo personalmente en la práctica no, porque venía justo saliendo de la campaña de Desbordes y tuvimos algunas reuniones con Cristian Monkeberg. Me junté con él, qué sé yo, nos juntamos con otras personas, por supuesto. ¿Eran receptivos? Sí, totalmente, pero el problema es que la convención no era receptiva con ellos, pues. Entonces al final el asunto se transformó en un tira y afloja interno. Ellos se vieron muy consumidos adentro, y sí sé que otros grupos les ayudaron, más porque tenían asesores y esa gente les ayudó y tuvieron apoyo, digamos. Ahora, el marco general estaba bien definido desde antes, y nosotros desde mucho antes veníamos planteando que había que hacer una nueva constitución.
constitución y de eso no nos vamos a salir, digamos. Si creemos que hay que hacer una nueva constitución, aunque gane el rechazo. Pero la impresión que uno tiene de escuchar, por ejemplo, a personas como Teresa Marinovich y otros, es que llegaron a defender lo que había más que a construir un escenario donde ellos también tuvieran ese espacio. ¿Tú no sientes que hay algo de aferrarse a lo que se estaba o a lo que se puede ir, más que construir un escenario donde, perdona, solo para terminar, donde también la política es eso, la política es construir acuerdos y no solamente decir, pucha, no me escucharon, ¿no? A ver, yo creo que para ser bien preciso, en la convención eran claramente discernibles dos grupos. Teresa Marinovich yo no la pongo ni en misa. Filósofa. Claro, ni en misa la pongo con Christian Monker, digamos. No sé si van a misa, pero la Tere yo creo que sí. Pero el asunto es que no son parte de la misma derecha. Son dos derechas totalmente distintas. Ella fue por el rechazo desde el inicio, defiende la Constitución del 80, tiene cercanía con los republicanos, no se enreda en esos temas. Mientras que Monkeberg viene de una derecha que es distinta. O sea, yo mucho antes de conocerlo pasó todo esto. El 2014, Renovación Nacional apenas elige la directiva de Monkeberg, ellos convocan a un congreso ideológico. Y lo primero que hacen es cambiar la declaración de principios de Renovación Nacional. Sacaron la declaración de principios de Renovación Nacional, era copiada de la UDI, entonces la había hecho Jaime Guzmán. Sacaron todo eso. Luego, en ese mismo eje de Desbordes-Monkeberg, incorporan a Renovación Nacional, con el apoyo de Angela Merkel y de la democracia cristiana alemana, a la Internacional Demócrata de Centro. Esto después de un estudio importante que hizo la Fundación Konrad Adenauer para ver cómo estaba reformándose ideológicamente Renovación Nacional. O sea, había un intento no oportunista, sino de fondo, por plantear una derecha distinta. Y ellos fueron los que entraron a la convención, habrán sido 10. Estaba Raúl Celis, estaba Rossi, estaba Monkeberg y otros más que se me olvidan. Pero no sé si Álvarez funcionaba con ellos, no conozco la dinámica interna, pero me consta por los que los conozco de antes que estos otros estaban en esa parada. Pero el problema que tuvieron es que quedaron entre dos mundos, pues, y además sin poder de decisión alguno porque estaban en minoría absoluta. Entonces, creo que ahí no es achacable a ellos la responsabilidad, a ellos que, entre otras cosas, fueron los que articularon el acuerdo del 15 de noviembre. O sea, a mí me consta, fue Mario Desbordes el que llamó por teléfono a los otros presidentes de partido para generar el acuerdo del 15 de noviembre. Entonces, desde el inicio ese grupo fue leal con el proceso y la convención los excluyó. Juan Diego, lo último. Mario Desbordes estuvo a punto de abandonar la Renovación Nacional. Amenazó con la renuncia al partido. ¿Qué pasó con Mario Desbordes? Que es tu candidato. Yo creo que los fácticos, lo diría así. Alamán hablaba de los fácticos. Alamán hablaba en su minuto de los poderes fácticos. No voy a decir dónde está ahora Alamán, pero en su minuto era la denuncia de los poderes fácticos, que es esta trenza que conversa muy bien de poder económico con discurso Chicago, gremialista, como lo llamó Jovino Novoa. Y esa trenza, que tiene influencia de la más distinta índole, lo reventó. Lo sacó de la directiva y lo sacó de la candidatura presidencial, levantando a Sichel. Uno dice, ¿de dónde salió Sichel? Sichel tenía bases sociales, tenía sindicatos, plata. Era lo único que tenía. Ni discurso tenía. Al final se cayó con José Antonio Kast, que era el radical de la derecha que le ganó al tiro. Se fumó. Era fácil, dices tú, era fácil ganar. Era irrelevante en términos políticos, no tenía consistencia política. Ahora, ¿tú estabas de acuerdo con que renunciara al RN? A ver, que él haga lo que quiera, siempre hemos funcionado bien independientemente, pero yo creo que la manera de influir en política son los partidos políticos. Porque la otra manera sería esta infraestructura que construyó la derecha económica, que son los think tanks, que es una anomalía bien especial de Chile. En Alemania no se hace política de los think tanks. Estados Unidos son bien importantes. Sí, claro, donde los empresarios tienen mucha influencia en la política también. Interesante la conversación con Hugo Herrera. Hugo, muchísimas gracias por venir a conversar con nosotros. ¿Podrías venir de nuevo para que hablemos, por ejemplo, del centro político y un eventual nuevo eje? La candidatura de Hugo Herrera. Está candidateándose ahora. ¿En serio? ¿En serio? ¿A qué? Sí, hay un grupo que lo está candidateando. ¿Para qué? Bueno,
Gracias Nico, por estar con nosotros. Hasta la decano, próxima. se supo, era decano, se supo. Tenemos un gran decano y nuevo, así que estamos con él. Decano en la Escuela de Derecho de la... No, decano de Escuela de Filosofía, de Ciencias Sociales, que No, fui director del Instituto de Filosofía como 7 años, así que ya con eso cumplí. Servicio país. Sí. Oye, ya, nos vamos. Termina esta edición de Lunes de Días Contados. Les agradecemos muchísimo la compañía. Paula, que tengas una excelente semana. Muchas gracias, Carolita. Juan Diego, que te vaya muy bien. Gracias, Hasta Carolina. la próxima en Días Contados. Contamos todo, contamos con todos.